El reinado de Isabel II, construcción y evolución del Estado liberal. Los comienzos moderados del 1833 al 1835, el Estatuto Real de 1834. Tras la muerte de Fernando VII, María Cristina fue nombrada regente. Al frente del gobierno seguía Cea Bermúdez, un absolutista reformista, que presidió el último gobierno de Fernando VII. Pero para la etapa que se abría, este no era el político adecuado. Cea Bermúdez, de ideología liberal conservadora muy próximo al absolutismo, va a iniciar una serie de reformas, sobre todo administrativas, que se encuadran dentro del absolutismo ilustrado, por ejemplo la división territorial que realizó Javier de Burgos. Pero a este gobierno se le oponen los liberales y otras fuerzas constitucionalistas que reclaman reformas. La regente pronto comprobó que el cambio de gobierno era necesario. Tenéis que recordar el contexto histórico de la guerra carlista. La reina necesitaba apoyos para su hija Isabel y los liberales eran su baza. Se inicia, por tanto, el gobierno de Martínez de la Rosa, un liberal moderado, promotor del Estatuto Real de 1834. Martínez de la Rosa va a buscar una fórmula de equilibrio entre las tendencias liberales y el mismo carlismo, es decir, el absolutismo, y el resultado va a ser la aprobación de este Estatuto Real, firmado por la regente en abril de 1834. No era una constitución, sino una carta otorgada por la corona. No reconoce la soberanía nacional y la corona tiene derecho a veto, incluida la disolución de Cortes. No reconocía derechos individuales ni la división de poderes, y establecía una corte con 2 cámaras. El sufragio era censitario, indirecto y muy restringido. Para que se hagáis una idea, solo podían votar unos 16.000 hombres sobre la población de 12 millones de habitantes. Estamos, por tanto, ante un documento sumamente conservador y retrógrado respecto a la Constitución de 1812, pero es cierto que este estatuto es más liberal que los últimos años absolutistas de Fernando VII y mucho más liberal que las ideas carlistas. Pero los liberales extremistas promovían amotinamientos populares con asaltos y quemas de convento. A los frailes se les acusaba de estar al lado de los carlistas. El resultado fue la formación de juntas revolucionarias de signo progresista en varias capitales, lo que hizo que la regente llamara a formar gobierno a Mendizábal, un liberal progresista. Entramos, por tanto, en la fase progresista de la Revolución Liberal de 1835 a 1837, la Constitución de 1837. El nuevo gabinete de Mendizábal, que era un liberal exaltado o progresista, va de septiembre de 1835 a mayo del 36. Se forma contando con una hacienda prácticamente sin fondos y ante una guerra de la que era necesario darle un giro a favor de los isabelinos. Mendizábal va a llevar a cabo numerosas reformas, entre las que destacamos la reorganización de la milicia nacional. De esta manera se amplió el alistamiento de hombres para el ejército, con el fin de ganar esa guerra carlista. También, como vía para obtener fondos, se aprobó la desamortización de bienes eclesiásticos del clero regular en febrero del 36. Se buscaba contar con recursos para la hacienda, eliminar o disminuir la deuda pública y hacer frente al carlismo y así atraerse a las filas liberales a aquellos compradores de estos bienes desamortizados. Se fomentaba la creación de una capa social de medianos propietarios que apoyaran a la monarquía. Esto último va a fracasar porque las tierras son vendidas en subasta y compradas por la burguesía financiera y la nobleza, por lo que se agravará el problema del latifundismo en el campo español. Todo esto supone el malestar en los campesinos que no acceden a la tierra y es decir, aumentan su miseria al ser despojados de ella. Pero también se produce el malestar en los sectores más conservadores, que no aceptan la desamortización de estos bienes. Los progresistas al mando de Mendizábal pretendían ampliar las bases sociales que apoyaran el régimen liberal, y para ello pretende reformar la ley electoral, haciendo disminuir el censo y así que hubiese un mayor número de votantes. Pero el rechazo a esta ley provocará la dimisión de Mendizábal en mayo del 36 y la entrada de los moderados de nuevo, aunque durarán poco. Porque en el verano del 36 se produce una sublevación progresista de los sargentos de la granja. Tras ella se restablece la Constitución de 1812 y se produce el gobierno progresista de José María Calatrava.
Entra en vigor la Constitución de 1812, pero mientras tanto se está gestando una nueva, la Constitución de 1837. Esta Constitución fue muy breve, frente a la de 1812 tan solo tenía 77 artículos. Fue aprobada con la idea de fijar un texto estable que pudiera ser aceptado tanto por los progresistas como por los moderados. Y es que recordad que los progresistas van a transigir o ceder con ciertas medidas y en la práctica a veces actúan como los moderados. Por eso este nuevo texto reconoce la soberanía nacional y los derechos individuales, pero las Cortes son bicamerales, es decir, existía un Congreso de los Diputados y un Senado, típico de los moderados. También los progresistas ceden y transigen, ya que esta Constitución del 37 va a ser confesional, la religión católica es la oficial del Estado. La corona además contaba con el derecho a veto para disolver y convocar las Cortes. Como vemos, se dan grandes concesiones de los progresistas a los moderados. El sufragio seguía siendo censitario y restringido, aunque más amplio si lo comparamos con los que defendían los moderados. En líneas generales podemos decir que esta Constitución está entre la de 1812 y el Estatuto Real, porque aunque haya sido hecha por progresistas, en ciertos apartados parecía más moderada. Sin embargo, los progresistas tuvieron muchos problemas para consolidarse frente a los moderados, que con el apoyo de la regente dominaron los gobiernos que van entre el 1837 y el 1840. Por eso titulamos a este apartado La vuelta de los gobiernos moderados y la ley de ayuntamientos. Al progresista Calatrava le van a seguir 6 gobiernos moderados. Esta inestabilidad política acabará con la recuperación del poder por parte de los progresistas a través de otra insurrección militar, encabezada por un oficial de prestigio, el general Espartero. Recordad que Espartero se convirtió en el héroe durante la segunda etapa de la Guerra Carlista y su popularidad aumentó mucho. También su presencia política tras el abrazo de Vergara, que dio por finalizada la Guerra Carlista. Pero mientras se sucedía la Guerra Carlista, el gobierno moderado se propuso aprobar una ley de ayuntamientos, donde existían profundas diferencias entre los progresistas y los moderados. Los progresistas defendían la elección del alcalde por los votantes, en cambio los moderados pretendían que fuese designado por el gobierno. Las Cortes van a aprobar esta ley de ayuntamientos y los progresistas deciden movilizarse. Espartero entonces, en la cumbre de este prestigio militar, manifiesta su rechazo ante la ley. Días después, volvía a formarse juntas revolucionarias por el país y la regente, María Cristina, para frenar esta insurrección y viendo peligrar la corona de su hija, nombra a Espartero como jefe de gobierno y por lo tanto como regente. María Cristina marcha exiliada a Francia. La regencia de Espartero de 1840 al 43. Espartero era el duque de la Victoria, un progresista que gozaba de gran popularidad por la participación en esa guerra carlista. Pero durante su mandato va a perder el apoyo de los progresistas debido a su forma militar de gobernar, autoritaria y paternalista. Y es que con Espartero se inicia la tendencia de los militares a dirigir los partidos políticos liberales. Va a formar un gobierno con un grupo de militares amigos, conocidos despectivamente como los ayacuchos, militares que habían participado en la batalla de Ayacucho de 1824, esa última batalla dentro de la Guerra de la Independencia de América. En temas económicos, Espartero como progresista defiende el libre cambio, por eso va a firmar un acuerdo con el Reino Unido, pero le va a granjear 2 nuevas enemistades. Por un lado, la de Francia, país que se sentía perjudicado porque el acuerdo daba preferencia a las relaciones comerciales con el Reino Unido. Y por otro lado, la industria catalana, que reivindicaba un proteccionismo de sus productos, para así imponer aranceles aduaneros a los productos ingleses y así poder vender sus productos catalanes al comercio español. El malestar derivó en una insurrección social con barricadas en Barcelona, incluso una junta revolucionaria. Espartero respondió con mano dura, bombardeando Barcelona entre el 3 y el 4 de diciembre del 42. Este grave incidente en Barcelona va a reducir aún más los apoyos del regente Espartero, y todos los elementos de oposición, es decir, progresistas, moderados, van a ser aglutinados en el verano del 43 bajo el militar moderado Ramón María Narváez, que se pronuncia en Valencia.
Espartero, sin apoyos, terminará abandonando el país embarcando rumbo a Londres, aunque volverá a España bajo el bienio progresista entre 1854 y 56. Esta unión entre progresistas y moderados fue muy eficaz para derrocar a Espartero, pero era inviable a largo plazo. Las Cortes van a adelantar la mayoría de edad de Isabel, que contaba con 13 años, y la van a proclamar reina. La reina encargaba gobierno a un político moderado, González Bravo, y daba comienzo el reinado efectivo de Isabel II o su mayoría de edad. Pero González Bravo va a ser sustituido a los pocos meses por Narváez, dando comienzo la década moderada. En esta década moderada destaca la participación de los militares en el gobierno, en la creencia de que un militar al frente del Ejecutivo aseguraba el orden liberal frente a esa revolución social y al carlismo. Los militares, por tanto, asumían el poder nacional como representantes de la soberanía nacional y el único motor de cambio. En este periodo, el claro protagonista será otro militar, general Narváez, y entre los logros de esta etapa destacamos los siguientes. Estabilidad política, ya que Narváez estableció un sistema político estable pero oligárquico. El pueblo apenas estuvo representado, pues primaba el orden sobre la libertad. Además, se extendió la corrupción administrativa y se marginó totalmente a los progresistas. Los moderados consideraban que las reformas políticas y sociales en España ya estaban concluidas y se mostraban temerosos de cualquier revolución. A esta versión restringida y conservadora y hasta antidemocrática del liberalismo se le conoce como liberalismo doctrinario. Los moderados van a promover la promulgación de una nueva constitución, la de 1845, que refuerza estos elementos conservadores, excluyendo toda pretensión de pacto con los progresistas. La Constitución del 45 limita las atribuciones de las Cortes y refuerza las de las Corona, ya que establece una soberanía compartida entre la monarquía y las Cortes. Las Cortes eran bicamerales, es decir, un Senado y un Congreso, pero los senadores eran nombrados por el rey con carácter vitalicio y el número era ilimitado. Sobre la religión establecía la exclusividad de la religión católica. También establecía la designación de los alcaldes en aquellos municipios de más de 2.000 habitantes y de las capitales de provincia eran elegidos por la corona, los demás por los gobernadores civiles, es decir, que todo estaba centralizado. La Constitución del 45 reafirma su carácter autoritario y oligárquico, restringiendo el voto y reforzando la censura. En cuanto a las medidas de esta década en temas administrativos y legislativos, como hemos dicho, en las provincias se instauró el gobernador civil, también se nombraba a los alcaldes y se suprimió la milicia nacional, considerada un nido de progresismo y revolución. En su lugar se creó la Guardia Civil en 1844, un cuerpo militar encargado del orden público y de la defensa del Estado, principalmente en las zonas rurales, en las que se había sucedido muchas revueltas a causa del proceso de desamortización. Siguiendo con el modelo centralizado, se adoptó un único sistema de 10 pesos y medidas, conocido como el métrico nacional. También se regularizó por todo el país la educación pública a través del Plan Pidal, y también un nuevo Código Penal en 1848. En temas económicos se hizo una profunda reforma de la Hacienda, mediante la conocida como Ley de Mont-Santillán en 1845, que combinaba impuestos directos e indirectos, territoriales, comerciales y de inquilinato. Se potenciaron los impuestos indirectos, especialmente los llamados sobre los consumos, que se aplicaban a los artículos básicos de consumo y por lo tanto perjudicaban sobre todo a las clases populares. Acercamiento con la Iglesia Católica, ya que los moderados van a suspender la venta de bienes nacionales y de las propiedades del clero que habían sido desamortizadas en el periodo anterior. Se firma además un acuerdo con la Santa Sede, un concordato en 1851, por el cual el Estado se comprometía a reservar una parte de su presupuesto para mantener el culto y el clero. De esta manera se pretendía compensar de alguna forma a la Iglesia por la pérdida de los bienes desamortizados y subastados, y se cedía cierto control de la enseñanza y la censura. Al final del gobierno moderado se produce una grave crisis económica que repercute en un malestar social que es fuertemente reprimido. Todo esto produce una tensión que culmina con un nuevo pronunciamiento militar, llevado a cabo por Dulce y O'Donnell el 28 de junio de 1854, en Vicálvaro, de ahí se conoce como la Vicalvarada. En el Manzanares, el general Serrano se unió a la sublevación y convenció a O'Donnell
para dar al pronunciamiento un giro hacia el progresismo. Y con esa finalidad se redactó por Cánovas del Castillo el Manifiesto de Manzanares, con promesas progresistas, que firmó el propio O'Donnell. De nuevo, en ciudades se constituyen juntas revolucionarias y a la vista de los acontecimientos a la reina solo le quedaba un camino: formar un gobierno dirigido por la principal figura del progresismo, el general Espartero, que regresa del exilio, pero junto a él participará O'Donnell como ministro de la guerra. Se inicia, por tanto, el bienio progresista, de 1854 al 56. Durante este bienio, Espartero vuelve a restaurar las leyes e instituciones del periodo progresista: ley electoral, ley de imprenta, el gobierno local, la milicia nacional. Se retoma también el proceso desamortizador. En 1855 se promueve por el ministro de Hacienda Pascual Madoz una nueva desamortización, pero ya no solo a las posesiones de la Iglesia, sino también a los bienes de los municipios y del Estado. Se inicia incluso la elaboración de una nueva Constitución, conocida como la Constitución de 1856, o también llamada non nata, porque no llegó a promulgarse, y era muy similar a la de 1837. Se intentó en estos 2 años una reordenación económica. Se trataba de consolidar ese mercado de ámbito nacional e impulsar el crecimiento con la creación de la Ley de Concesiones Ferroviarias en 1855 o la de Leyes Bancarias, que dieron lugar a la creación del actual Banco de España. Pero durante este bienio estallaron conflictos sociales, problemas con las cosechas en Andalucía y Extremadura. El trigo español se exportaba y generaba escasez y miseria dentro del país. Además, los obreros en Cataluña se van a unir en la primera huelga general de Barcelona en 1855 y practican también el ludismo, es decir, la destrucción de maquinaria ante la negativa del gobierno a la jornada de 10 horas. Como consecuencia de estas huelgas y motines se produce una crisis en el gobierno. Los moderados y progresistas eran los partidos principales, pero no eran los únicos, ya que en el último periodo de Isabel II van a surgir 2 nuevos partidos que se añaden a los anteriores: la Unión Liberal y los Demócratas. La Unión Liberal surge del acercamiento del sector más moderado de los progresistas y del ala izquierda de los moderados, es decir, se forma un partido de centro. Su objetivo está en crear una sintonía o un encuentro entre libertad y orden. Se encuentra apoyado por el ejército mediante los mandos del general Serrano y O'Donnell, y su base social era principalmente las clases medias. En cambio, los demócratas surgen del ala más radical del progresismo, más hacia la izquierda del progresismo, en torno a la década de 1840. Van a defender, por tanto, un sufragio universal, aunque masculino, una separación real de Iglesia-Estado, más libertades, sobre todo de prensa y de culto, más descentralización administrativa. Y su base social estaba formada por los obreros y algunos intelectuales. Aquí destacamos a los catalanes Figueras y Pi y Margall. Junto a este pensamiento, algunos demócratas ya defienden también el republicanismo. Será O'Donnell el encargado de acabar con esta resistencia y estos motines y huelgas del bienio progresista, iniciándose la última etapa del periodo de Isabel II. La crisis del moderantismo y la alternancia entre los moderados y la Unión Liberal, del 56 al 68. Empezó la etapa gobernando Narváez, pero del 58 al 63 se produce el gobierno largo de O'Donnell, en el que la Unión Liberal era el nuevo partido. Se caracterizó por un liberalismo pragmático y realista y no encontró excesiva oposición por parte de las élites sociales del país. Se centró en el progreso económico como objetivo supremo, se incrementaron las inversiones públicas y se llevaron a cabo algunas obras públicas de gran relevancia, como el tendido ferroviario entre el 56 y el 66, el canal de Isabel II que abastecería de agua a Madrid. A nivel internacional, el gobierno largo de O'Donnell se caracterizó por una política exterior de prestigio, dirigida a restaurar el papel de España como potencia internacional, pero a la vez fomentar el nacionalismo en la opinión pública. De esta manera se desviaba la atención de los españoles hacia los problemas externos y no tanto a los internos. Esta política se hizo de acuerdo con los intereses expansionistas del imperialismo típico de este siglo XIX,
La intervención más importante fue la de Marruecos, entre 1859 y el 60. Tenéis que recordar que estamos en un contexto histórico internacional conocido como los imperialismos. No se puede decir que España estuviese a la altura, ya que no podía seguir el ritmo de estos otros grandes imperios, pero fue más casi un alarde militar con la intención de desviar esa atención. En temas de política interior seguían basándose en los principios moderados de la Constitución de 1845. Y al final de periodo, las conspiraciones alentadas por progresistas y demócratas no iban dirigidas solo contra el gobierno, sino ya empezaban a ir contra la reina misma. Alguno de estos disturbios fue la protesta estudiantil conocida como la Noche de San Daniel en 1865, donde un catedrático, Emilio Castelar, futuro presidente de la Primera República, fue expedientado por escribir un artículo donde criticaba a la reina. También fue importante la sublevación de los sargentos del cuartel de San Gil, en los que O'Donnell respondió fusilando a 66 sargentos. Finalmente, las distintas fuerzas de oposición al régimen, es decir, progresistas, republicanos, demócratas, se van a aglutinar en torno a otro militar político, el general Prim, y promovieron, desde el exilio, un acuerdo de actuación conocido como el Pacto de Ostende, de 1866. Se trató de una reunión de estos progresistas, republicanos y demócratas con el objetivo de coordinar una oposición y lograr el destronamiento de Isabel II para implantar un sufragio universal y convocar cortes. Además, la situación de la corona estaba cada vez más deteriorada tras la muerte de O'Donnell en 1867 y la de Narváez en 1868, que eran los principales apoyos de la reina. Incluso se van a adherir a este pacto los unionistas de la Unión Liberal. Y encima se sucede una recesión económica entre los años de 1866 y 1868, debido principalmente a la baja rentabilidad de ese ferrocarril que se había fijado en España y también la falta de algodón para la industria catalana por la guerra de secesión que ocurría en Estados Unidos. Y aumentó el descontento general, que va a provocar la Revolución de 1868 conocida como la Gloriosa, que hará que Isabel II se exilie y se empiece un nuevo periodo en la historia de España, el Sexenio Democrático. Pero eso se estudiará en el siguiente tema.